Emmanuel Macron pidió el jueves más solidaridad financiera de la zona euro. La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan abrir investigación formal contra los congresistas. Expectativa por los resultados oficiales de las elecciones del lunes en Zimbabue. Va a actuar una crisis más de las que estamos viviendo, visto que si no hay efectivo ahorita, con los nuevos cambios de denominación, tampoco lo va a haber. Esto es más de lo mismo, esto no sirve, señores, esto es pan para hoy y hambre para mañana, Bienvenidos a la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Como todas las semanas vamos a acompañarlos para contarles las noticias del mundo y también para compartir el análisis de esas noticias, para tratar de entender qué de todo aquello que sucede por fuera de nuestras fronteras tiene que ver con nosotros, desde Buenos Aires y para todo el país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, logró sortear la peor crisis de sus 14 meses de mandato, luego de que fueran desestimadas las dos mociones de censura que se habían presentado en el Parlamento francés. Estas tenían origen en un escándalo que involucró al jefe de seguridad de Macron. En un rato vamos a estar analizando la delicada situación política en Francia. Emerson Mnangagwa, así es como se pronuncia su apellido, se ha declarado ganador de los comicios presidenciales en Zimbabue, esto con poco más del 50% de los votos. La oposición de Nelson Chamisa no lo reconoce, obtuvo un 44% de los votos y denuncia fraude. Y Zimbabue sin dudas tiene enormes desafíos, sobre todo económicos, tras la puesta fuera de juego de Robert Mugabe, el veterano déspota que ha gobernado ahora con 94 años. Esos desafíos son tremendos para Zimbabue sin duda, y se lo contamos. Venezuela está inmersa en una gravísima situación económica. Hiperinflación y desabastecimiento son dos de los elementos quizás los principales de una crisis económica que el gobierno de Nicolás Maduro ha caracterizado como una guerra económica de aquellos sectores que quieren perjudicarlo. Lanzó un nuevo plan económico, un programa de recuperación de la economía, la producción y la prosperidad. El nombre que le han puesto acá, en lo único que coincidimos todos es que Venezuela no se priva de nombres cuando tiene que hacer títulos largos, pero no solo es el cambio de moneda que le quita 5 ceros al bolívar, se genera un nuevo bolívar, un bolívar soberano, pero hay otras medidas también sorprendentes, vamos a tratar de repasar. Tienen que ver con la quita de impuestos a la importación, la liberación de la compra y venta de moneda extranjera y otras situaciones con las cuales Maduro esta vez quiere hacerle frente a esta crisis que está viviendo el país. Y hay un nuevo episodio de la trama rusa, o Russia Gate, como se lo conoce en los Estados Unidos. Estamos hablando de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Esta vez Donald Trump pidió al fiscal general de Estados Unidos, a Jeff Sessions, que cese las investigaciones. Esto ocurrió un día después de que declarara Paul Manafort. Paul Manafort fue jefe de campaña de Donald Trump. Si bien no está implicado directamente en la trama rusa, esperen que colabore. Está acusado de fraude y delito fiscal. Días después de renunciar a su banca en el Senado, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, reconsideró su decisión. Mientras tanto, la causa que le sigue la Corte Suprema por un caso que involucra a paramilitares sigue su curso. Se lo contamos. Días después de presentar su carta de renuncia al Senado, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, reconsideró su decisión pidiéndole al presidente de la Cámara Alta retener su dimisión. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. Había explicado Uribe el pasado 24 de julio en su cuenta de Twitter, horas después de que la Corte Suprema lo citara a indagatoria para el próximo 3 de septiembre en una investigación penal por presunto soborno y fraude fiscal. Una causa con múltiples aristas. La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan
abrir investigación formal contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga. En 2012, Uribe había presentado una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos para demostrar su supuesta participación en la organización de grupos paramilitares para enfrentar a la guerrilla de las FARC. Un buen chance de que la izquierda en Colombia pueda abrir espacios, no solamente por lo que significa la llegada de esa organización a la vida política, sino porque va a desaparecer un argumento tradicional que ha utilizado el establecimiento político tradicional contra la izquierda, y es que la izquierda política legal no es más que una especie de cobertura en una especie de empaque más presentable del terrorismo. En una vuelta de tuerca, el pasado 16 de febrero, el máximo tribunal colombiano rechazó abrir el proceso contra Cepeda, pidiendo investigar al propio Uribe, acusándolo de haber manipulado testigos para ensuciar al senador, contando como pruebas con varias escuchas telefónicas. Políticamente me siento un poco frustrado. A mí me hubiera gustado dejar el país más unido. Créame que hice muchos intentos. No se pudo. Son circunstancias que está viviendo Colombia y muchos países del mundo, donde la polarización por cuenta de las diferentes circunstancias que se están presentando, redes sociales, llámelo como quiera, se ha venido acentuando. Y eso no es bueno para la gobernabilidad. El ex jefe de Estado colombiano ha sido acusado en reiteradas ocasiones de contactos con grupos paramilitares, denuncias amparadas en su política de mano dura con la guerrilla. Durante la presidencia de Uribe, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron tras serias violaciones a los derechos humanos y varios de sus líderes fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Tras recusar a los jueces de la Corte y lograr el aplazamiento de la indagatoria, Uribe escuchó el pedido tanto de partidarios como de opositores, desestimando la renuncia y enfrentando el proceso judicial como senador. El exmandatario acusa por el avance de la causa en su contra al presidente Santos y denuncia que las escuchas que lo involucran fueron hechas por el servicio de inteligencia británico MI6. Lo de la participación de los británicos en el tema de interceptaciones para mí no es relevante. Lo relevante es lo mentiroso del presidente Santos, porque él en ocasiones lo que ha hecho es agradecer la participación de los británicos y ahora ha dicho que no participan. Para mí es irrelevante, para mí no tiene importancia que las grabaciones sean criollas o británicas. Para mí lo importante es que se conozca toda la verdad. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución. Tras gobernar Colombia entre 2002 y 2010, Uribe, lejos de retirarse del poder, se convirtió en el más férreo opositor de Juan Manuel Santos y los acuerdos de paz con las FARC, congregando a los sectores más conservadores y religiosos en torno a su partido, el Centro Democrático. En las legislativas de marzo, Uribe, con más de 800.000 votos, impulsó el partido que pasó a ser la mayor bancada en la Cámara Alta, con 19 de los 108 senadores. He votado por Iván Duque con admiración por su firmeza. Producida apenas unos días antes de la asunción de Iván Duque como presidente de Colombia, la ahora desestimada renuncia de Uribe había abierto varios interrogantes sobre el futuro gobierno de su ahijado político, electo el pasado 10 de junio en segunda vuelta con el 54%. Un triunfo logrado, según varios analistas, gracias a la popularidad del derechista exmandatario y a su polarización con Santos y los sectores de izquierda. En Colombia, no son pocos los que consideran que Duque, un abogado formado en los Estados Unidos con poca experiencia en la gestión pública, no podrá librarse de la influencia de Álvaro Uribe, su poderoso y polémico mentor. Sigue la grieta en Colombia, Jorge Elías.
La grieta y la polarización política, que ya no es esa polarización política por el acuerdo de paz con la FARC, que fue justamente lo que se llevó a un referéndum que no debió hacerse y tratarse en el Congreso que no debió hacerse porque tenía facultad del Ejecutivo de Juan Manuel Santos para liquidar el tema. La cuestión es que esa polarización política hoy va detrás de la figura del político más importante de Colombia en los últimos años. 850.000 votos obtuvo Álvaro Uribe en las elecciones, es histórico, es récord. Y a su vez también ocurre por primera vez que un expresidente es convocado por la justicia por delitos como soborno, fraude electoral y manipulación de testigos. Esto habla de una polarización, gente que está a favor, que está en contra de Uribe, y también del sistema judicial. El sistema judicial de Colombia tiene un 79% de reprobación popular. Esto ha crecido en los últimos 10 años y ven en esta ocasión, en esta oportunidad, la posibilidad de redimirse. Recordemos que fue la misma justicia la que le impidió a Uribe presentarse a un tercer mandato cuando Uribe quería presentarse. En ese momento parecía que en realidad la justicia estaba haciendo las cosas de manera independiente, ¿no? La Corte Suprema en ese momento, y si hoy Uribe quiere presentarse, hay que reformar la Constitución. Natalia. Sí, y es un luchador feroz Uribe igualmente, ¿no? Tiene sus cartas una tras otra que se ha presentado a la CIDH, ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero me interesaba unirme a lo que decía Jorge, cómo queda ahora Iván Duque, que asume el próximo 7 de agosto, ahí va a ir Mauricio Macri, otros presidentes de la región a acompañarlo, es el nuevo presidente que asume en la región. Joven. Nació en el 76 y su principal desafío es cómo presentarse justamente de quien es su delfín político y que sin dudas le va a meter presión. Todo este proceso judicial va a impactar de lleno. De hecho, ya impactó de lleno en la campaña la fuerte pelea que tenían Uribe y Santos, Juan Manuel Santos. Además, también cómo se va a sacar el lastre de encima de haberse unido tan fuertemente a lo que era el polo, el Centro Democrático, que es el partido de Uribe y además de todo el uribismo y también de Santos, porque son todos candidatos conservadores que vienen todos desde un mismo sector. Duque en los últimos tiempos ha dado algunas señales. Por ejemplo, ante este proceso dio 2 señales. Una hacia Uribe, que es que él confía que su amigo, o que es una persona quien le cae bien y con quien ha estado juntos, pero al mismo tiempo se ha mostrado partidario de que las instituciones hagan su trabajo, con lo cual no lo hizo mal, en realidad, se despegó y dijo que la justicia tiene que hacer su trabajo. Ahora, Uribe sin dudas es un candidato que es una sombra en el último tiempo muy fuerte, de hecho arruinó lo que fue el éxito en su momento de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con la FARC y demás. Uribe fue un candidato a destruir ese proceso de paz muy fuerte y hay que ver cómo lo deja Duque en esta carrera, ¿no? Hubo novedades en estas horas y tienen que ver precisamente con esta decisión de Uribe de dar vuelta este proceso que los tomó por sorpresa, porque desde el año 2014 en realidad él estaba llevando a la justicia a Iván Cepeda, y apareció un personaje raro, vinculado con los paramilitares, que se llama el Tuzo Sierra, que desde Estados Unidos, donde se quedó a vivir después de estar en la cárcel, acaba de acusar al propio Cepeda, a Piedad Córdoba, muy conocida por los argentinos, y a Rodrigo Lara, de haberlo visitado en su momento en la prisión para pedirle que lo involucrara a Uribe. Él denuncia eso ahora. O sea, empieza a removerse toda la suciedad junta. Sí, y dentro de esta remoción de suciedad aparecen también hechos, hablabas al principio de grieta, pero también, digamos, cómo las instituciones vienen dañadas y no terminan de cerrar esas heridas, ¿no? Porque el origen de este problema, de esta denuncia, tiene que ver con el tema de los paramilitares y las fuerzas paramilitares que se armaron en aquella época. Fue fines de década del 90, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, creo, que se forma esto que se llamó este bloque metro de Autodefensas Unidas, a partir de la subvención de ganaderos, uno de los cuales eran la familia Uribe, y con reuniones que se hicieron dentro del campo
Guacharatas, que una de las haciendas del propio Uribe, digamos, un poco el origen está ahí, y el tema de cómo actuaban con fuerzas de seguridad propia, donde los propios ganaderos eran los jefes de esos grupos armados que intervenían, algunos de ellos reconocidos inclusive, que han ordenado asesinatos de opositores o de dirigentes civiles que los consideraban rivales. Estas son las cuestiones que aparecen hoy y nada menos que en manos de, indudablemente, el dirigente más popular de Colombia. Y que no le teme a los pantanos, ¿eh? No le teme nada a moverse en arenas movedizas. Además, hay que decirlo, un hombre fundamental en el triunfo de Iván Duque, ¿no? Nadie lo duda. Sí, por ahí para redondear el tema, la política colombiana sigue girando alrededor de Uribe. Eso está claro. Fue, como decía Jorge al principio, el presidente con más votos de la historia de Colombia, fue elegido 2 veces presidente, fue el presidente que cambió la correlación de fuerzas con la FARC, la política, la alianza con Estados Unidos y la política de seguridad democrática, aún al costo de muchísimas violaciones a los derechos humanos, pero fue lo que le permitió cambiar la correlación estratégica de fuerzas con la FARC, acorralar a la FARC, acabar con parte de la conducción de la FARC y después, con Santos, firmar el acuerdo de paz, que era lo único que podía hacer la FARC después de haber sido no totalmente destruidas, pero sí muy acorraladas y muy... Vos decís que quien mira resultados lo que ve es que fue la persona que terminó. Fue la persona que a ver, sin la gestión militar de Uribe, que insisto, provocó muchísimas violaciones a los derechos humanos, que desmovilizó muy mal a los paramilitares que se reciclaron otra cosa y demás, porque Uribe además está convencido que a su papá lo mataron la FARC. Sí. No está claro si eso fue efectivamente así. Hay que ver si está tan convencido, por lo menos es lo que asegura. Es lo que él dice y parece que parte de su antifarquismo furioso se explicaría por eso, más allá de la conveniencia política. Quiero decir, y fue el que intentó petardear el proceso de paz, lo logró porque terminó perdiendo el plebiscito y fue el que puso al nuevo presidente de Colombia. Entonces la política colombiana sigue girando alrededor de la figura de Uribe. Me mirabas. Te miraba porque hay que recordar el día que asumió Uribe. Murieron 17 personas en un atentado que se atribuyeron la FARC. Estamos hablando de otro 7 de agosto de 2002. Y desde ese momento, evidentemente, ya Uribe venía diciendo que su papá había sido secuestrado por la FARC. El lazo con los paramilitares no lo involucra él solo. En el Congreso, el primo, Mario Uribe, también senador, fue investigado en su momento, al igual que Uribe en la actualidad. 7 de agosto entonces es el día que va a asumir Iván Duque, el delfín de Álvaro Uribe. Mientras tanto, sigue este proceso que le estábamos mencionando y que lo involucra a Uribe, que va a seguir en su banca en el Senado. Vamos al primer corte y ya volvemos. En instantes, cuando regresemos, un límite para Macron. El presidente de Francia enfrentó en las últimas semanas la peor crisis de su gobierno por el involucramiento ilegal de su jefe de seguridad personal en la represión de manifestantes. La oposición le cuestiona su estilo monárquico. El costo de este affair es un freno a su reforma constitucional. Y además, incertidumbre en Zimbabue. En la primera elección desde la independencia de Zimbabue en que Robert Mugabe no participa como candidato, Emmerson Mnangagwa, actual presidente y candidato oficialista, se proclamó ganador en medio de denuncias de fraude del opositor Nelson Chamisa. Todo esto y mucho más, luego de la pausa, en esta edición de Televisión Pública Argentina Noticias Internacional, con Inde Pomeráñez y equipo hasta las 23, para todo el país. ¡Ya volvemos!